plazo mayor para que el 5 de julio, para lo cual faltan apenas 2 semanas, esta decisión política que tiene por objetivo llegar al corazón de los cordobeses se haga realidad y estallen de votos las urnas de Córdoba. Muchas gracias. Se puede suponer que estoy en problemas, pero le debo confesar que a medida que pasan los minutos me voy serenando y voy a contrariar lo que es el temperamento militante que muchas veces me ha llevado a participar en asambleas, en eventos, y uno se enciende en sí mismo. Por la boca es como se calienta el horno, y yo tengo ganas de reflexionar solamente unos minutos. Si ustedes me permiten, yo quiero reflexionar el por qué estamos hoy todos reunidos y qué estamos pretendiendo para nuestro futuro. Hay una situación que derivó de este conocimiento de la propuesta que me hiciera llegar Margarita, que aludía a una confusión entre alguien que era un sindicalista, alguien que era un mutualista y alguien que era un político. A prima facie podía considerar el establishment que estábamos frente a alguien que hace de todo y no hace nada bien. Yo quiero describir en forma introductoria en por qué participé en el movimiento sindical en la República Argentina. Por mi condición de trabajador, que es lo que reivindico, trabajador de comercio, como tantas familias que se iban de un pueblo chico hacia las ciudades a trabajar de cadetes o de cajeros, me tocó trabajar y actuar en el gremio de empleados de comercio. Dediqué muchísimos años de mi vida. E incorporé en nuestra firme decisión la lucha contra la burocracia sindical, reivindicando plenamente el valor del sindicato. Hay una concepción en general que creo que tiene que ser revisada. Hay algunos que tienen actitudes antisindicales y hay otros que, como nosotros, reivindicamos el instrumento de la defensa profesional de los trabajadores sobre la base de una actitud antiburocrática. Por eso cuando hablábamos con Margarita hace muchos años, no voy a caer en confidencia de que yo me había enamorado de Margarita y no se lo había declarado, pero hace muchos años en su morón, hablábamos concretamente cómo podíamos modificar la estructura sindical para que sea genuina representación de los intereses de la clase trabajadora. Y llegamos a la conclusión que había que cambiarlo a todo. ¿Y qué es lo que era cambiarlo a todo? Luchar por la libertad sindical. Así que, en forma inicial, tengo que decir que no puedo estar en otro lugar siendo trabajador que no sea en la lucha por la democracia sindical. Tengo que decir también que hay un mercado, hay reglas de la competencia y fijación de precios, y que a través de estas magníficas entidades, estas estructuras que son las mutuales y cooperativas, que suman más de 20.000 en la República Argentina, que solamente las mutuales tienen 5.000 entidades con 5 millones de ciudadanos, hoy en la República Argentina representan el 10% del PBI de este país. Y si como consumidor me tengo que expresar, asumo que como consumidor trabajo por las cooperativas y mutuales porque me identifican los intereses colectivos de quienes tienen que lograr una escala representativa para poder tener alguna expresión económica porque son decididamente excluidos. Por lo tanto, tengo que decir también frente al desconocido que ha elegido Margarita, que mis tiempos y mis desvelos sirven para empujar la posibilidad de conformar para el país una estructura de economía plural. No solamente tenemos que fijarnos en lo que es la economía privada lucrativa y lo que es el Estado. Tenemos que pensar, como están diciendo Stiglitz, como están diciendo pensadores universales,
que el futuro del equilibrio tiene que pasar por una economía plural. No estoy hablando de tecnicismo, no estoy hablando de déficit fiscales. Yo estoy diciendo que es indispensable que encontremos una estructura donde coexistan estas tres variantes de la economía. Y también se dice que he pasado por la legislatura de Córdoba en mi doble condición de diputado y senador. Y en este sentido tengo que decir que soy un ciudadano más, como somos ciudadanos todos, y reivindicamos para el ciudadano la participación en la práctica política, porque si no nos llevan puesto. Y en mi condición de trabajador, soy sindicalista, en mi condición de consumidor, reivindico indefectiblemente la economía social, y en mi condición de ciudadano no voy a renegar hasta el último de mis días de la lucha política para cambiar la suerte de esta sociedad. Hecha esa pequeña descripción de esa confusión que se genera sobre la superposición de roles, tengo que decir que también hay algunas cuestiones que definen no solamente la cuestión política y la ubicación que tenemos que tener. Y aquí voy a recurrir a un aspecto que está muy degradado en la sociedad argentina, que es el análisis de las cuestiones éticas, las valoraciones éticas de los procedimientos. Hay un sociólogo de Brasil, que se llama Boy, creo que con B corta, que señala que el siglo XIX fue el siglo de los derechos individuales. Ahí el mundo se conmovió por episodios durante el siglo XIX en donde se advierte algún progreso en los derechos individuales que se manifiestan en las libertades de las personas. Naturalmente, el siglo XX se lo define como el siglo de los derechos colectivos, en donde aparece la legislación que entra a incorporar grandes agrupamientos colectivos para darle su reconocimiento. Y el siglo XXI tiene que ser indispensablemente el siglo de los derechos éticos, y de eso quiero decir dos palabras. Hace 100 años atrás, reivindicando este espacio, se afincaron en una población que se llama Tío Pugio dos doctores, dos médicos, el doctor Juan P. Justo y Nicolás Repeto. En el año 1910 compraron en condominio una estancia de 1056 hectáreas y comenzaron un trabajo que hace un momento estábamos hablando con el doctor Wiener, que se llama Mi paso por la agricultura. El doctor Repeto escribió 3 tratados: Mi paso por la política, Mi paso por la medicina, ambos eran médicos, y Mi paso por la agricultura. Ahí estaban reivindicando lo que era, de alguna manera, todos los aspectos del industrialismo rural que hoy se están reivindicando. 100 años después. Técnicas de labranza que hoy se están reivindicando 100 años después. 100 años atrás, por primera vez se mandó a animales en pie a Liniers por imperio de los dirigentes socialistas de las cooperativas. La primera escuela rural del país, la Rosario Navarro, fue como impulso de una ley nacional que se crea la primera escuela rural, que le llaman comúnmente los vecinos la Costosa, con biblioteca y demás. Y estos hombres que estaban haciendo esa hermosa experiencia de industrialismo rural de esa época, como pasto enterrado y todos estos aspectos, en el año 1923 se incorporan a la lucha política en Córdoba y son constituyentes en la reforma del año 1923. Y cuando alguien pregunta por qué estamos acá, le vamos a decir que estamos también porque hay una semilla en estado de latencia que tiene que ver con esas ideas que quedaron registradas en la provincia de Córdoba cuando llegaron esos principios socialistas a esta provincia. Con Margarita nos conocemos desde hace muchos años, con el advenimiento de la democracia. Esa convocatoria a la recuperación democrática creo que nos movilizó a todos los que pertenecemos a este sector. La voz de un referente muy importante, decisivo, diría yo, en la historia argentina,
que fue el doctor Alfonsín, nos movilizó, nos convocó, en mi caso, desde el Banco Sindical. Y convengamos que el establishment, convengamos que los grandes poderes concentrados no permitieron la profundización de una serie de cuestiones que podrían haber ameritado otro resultado para la dinámica evolutiva de la democracia. Pero esto es la democracia: recuperar valores, principios, valores, construir una ideología, y solo después de haber construido la ideología sobre la base de principios y valores, recién ahí tenemos que actuar políticamente desde el punto de vista de la actividad partidaria para cambiar la realidad. No es posible iniciar una lucha política si no se tiene ideología. Es imposible no haber construido una ideología que a nosotros nos permita avanzar. Estoy viendo a Griselda Baldata, con la que hemos compartido mucho tiempo también en la actividad legislativa. Me llena de alegría. Entonces estoy diciendo definitivamente que en este espacio existe concretamente un sedimento de carácter histórico, de carácter ideológico, que lo tenemos que exponer, que lo tenemos que hablar. Tenemos que hacer un planteo de tipo horizontal, llegar a las entidades, permitir que se nos escuche. Tenemos que saber que debemos compensar una desigualdad de un plano inclinado, que son los recursos de los que se nutren, aquellos que manejan algunos intereses espurios con sponsor de mala fama, o integrantes del propio Estado. Debo aclarar, mi paso por el Estado ha sido solamente en el periodo estricto del periodo y medio que me tocó actuar. Nunca he sido ni asesor de un bloque, nunca he tenido retribuciones, comisiones, ni de ningún carácter. He trabajado siempre en las organizaciones privadas que reivindican un modelo económico diferente. De manera tal que esta cuestión ética que yo expresaba en lo colectivo es lo que se sintetiza en la personalidad de Margarita. Margarita tiene una impronta que creo que es un condimento indispensable para presentarla a la consideración del electorado. No destiñe, pasa por momentos cómodos e incómodos, es tenaz, es absolutamente tenaz. Y le agregaría para terminar una cuestión, no quiero robar más tiempo. Le he descubierto que aparte de su fortaleza ideológica, de su tenacidad, de su intelectualidad, he descubierto un sentido maternal que lo voy a tener muy presente. Se ha hecho cargo de un desconocido y poco brillante candidato a vicepresidente. Vinculadas con la demora en encontrarlo. Cuando a mí muchos me preguntaban, y bueno, ¿y qué pasaba con el vice en esa cosa de ansiedad que había? Yo decía, lo que ocurre es que soy la única candidata a presidente que está buscando a alguien mejor que yo. Los demás buscan a alguien para que los acompañe, para que en tal caso sean hábiles para estar en el lugar de la sombra que deja ese lugar. Y yo tuve claro desde un comienzo
que lo que necesitaba era alguien que se hiciera cargo de este tiempo, de este lugar, y que lo hiciera en condiciones no de ser un vicepresidente, sino de ser un presidente. Yo quería alguien con quien pudiéramos estar transitando juntos en este lugar y que realmente demostrara eso que acaba de demostrar Miguel, que no hay ninguna posibilidad de que nosotros hagamos una carrera donde nadie le saque ventaja, porque Miguel es sin ninguna duda una persona que tiene un nivel de preparación y de compromiso que me permite afirmar hoy que encontré a quien buscaba, uno que fuera mejor que yo, ¿no? Siempre que la política debe ser un poco esto, ¿no? Mandela dice en una de sus frases que la grandeza es un llamado a nuestra generación también y que nosotros tenemos que hacernos cargo como generación de esa grandeza que la política necesita. Mandela dice, este es el tiempo de ustedes, de los que tengan la posibilidad de mostrar una construcción con grandeza y con dignidad. Y yo creo que este es el llamado que nosotros hacemos hoy a nuestra generación. También como ha quedado planteado por los tres, la conformación de este espacio progresistas no es algo que se hace con la mirada puesta solamente en el resultado electoral. Esto es para nosotros un motivo extraordinario de convocatoria a construir desde nuestras diversidades un espacio de permanencia en el escenario político que nos permita a nosotros plantar un mojón, dejar una bandera para las generaciones que vienen, algo que no hubiera existido como espacio, como posibilidad ni como esperanza si nosotros hubiéramos terminado acordando con ninguno de los otros que se presentan hoy en la elección. No es una cuestión menor, yo miro siempre lo que viene, el tiempo que viene, y siento que si nosotros nos hubiéramos quedado en nuestras casas o hubiéramos aceptado cualquiera de las otras salidas, los que vienen después que nosotros tenían que empezar de cero. Hoy siento la gratificación de pensar que estamos dejando algo, que estamos dejando un pequeño o no tan pequeño tal vez espacio desde donde pararnos para mirar con dignidad nuestro futuro. Ese es el mayor orgullo que nosotros tenemos en esta conformación. Y les aseguro también que nuestro compromiso es darle al espacio político de la centroizquierda, del progresismo, de la socialdemocracia, un espacio de permanencia política en el escenario de la Argentina. No es para septiembre, no es para octubre. Esto es hacia adelante. Esto es lo que nosotros queremos dejar. Sin ninguna duda que el contexto electoral se presenta lleno de dificultades y de obstáculos, pero seguramente este es el mayor desafío para quienes conformamos un espacio político desde la izquierda democrática. Las cosas fáciles son siempre las que asume la derecha. Nosotros estamos dispuestos a hacernos cargo del tiempo que nos toca, de asumir las dificultades, de afrontar todo tipo de obstáculos porque estamos seguros y convencidos de lo que estamos defendiendo. No es casual que los dos grandes pilares sobre los que nosotros estamos estructurando nuestra propuesta de gobierno sean igualdad y decencia. Venimos planteando desde hace tiempo que la igualdad es el horizonte y en ese sentido el papel del Estado resulta fundamental porque es el Estado el que debe garantizar a todas las personas las mismas oportunidades de progreso individual y colectivo, las mismas posibilidades de triunfo, de ascenso, de felicidad, porque el Estado es el que debe otorgar los bienes y servicios fundamentales a aquellas personas más desfavorecidas en el reparto. Después están las capacidades de cada uno para aprovechar eso, pero es el Estado el que debe brindar ese lugar. Y esa es sin ninguna duda nuestra gran diferencia, la diferencia sobre la cual nosotros construimos este espacio cada vez más grande que existe en la vacancia de un espacio electoral, donde el resto se ha plantado en los extremos, y da la casualidad que estos dos muchachos que aparecen hoy en esta ficción de polarización que algunos planteaban, fueron los grandes aplaudidores del menemismo en los 90. Macri y Scioli eran los que del otro lado del mostrador, desde el ámbito privado, hacían los negocios con el Estado, aplaudían al menemismo,
en la década más depredadora en términos sociales de lo que ha ocurrido en la Argentina. Y ellos estaban ahí. Ahora nos quieren hacer creer que después de aprovecharse del Estado están en condiciones de administrar ellos el Estado. Estuvieron en ese lugar además y fueron cómplices de la depredación social, de la política de privatizaciones, de apertura de una economía que dejó solamente en términos de privatizaciones casi 500.000 de personas afuera del acceso a sus derechos elementales. Ellos eran los aplaudidores del modelo de los 90. Ellos fueron además los cómplices de aquello que apareció en los 90 como el germen de la corrupción, que claro, los que están hoy superaron ampliamente. Pero Raúl Alfonsín se retiró de su gestión de gobierno viviendo en la misma casa que vivía cuando asumió la presidencia de la Nación. En la misma casa en la que murió varios años después de haber ejercido la vida política en distintos cargos y la magistratura más importante. Por eso el germen de la corrupción es el que aparece en el menemismo. Lo lamentable es que como sociedad fuimos naturalizando la corrupción como parte de la gestión pública. Entonces estos señores pueden hoy presentarse livianamente, como si nada tuvieran que ver con ese pasado. Hay una concepción respecto del papel del Estado y hay quienes entienden que el Estado puede ser un botín de la política. Los que entienden que el Estado puede ser un botín lo utilizan para llenar sus propios bolsillos o para beneficiar a los grupos económicos que lo sostienen. Ese es el riesgo. Nosotros creemos en el papel del Estado como el protagonista central en la puesta de condicionamientos para construir una sociedad virtuosa entre, obviamente, la organización social, la sociedad civil, el mercado y también el Estado. Porque nosotros no renegamos del papel del sector privado del mercado. Lo que queremos es que el Estado es el que pone condiciones al funcionamiento del mercado. Es imprescindible entonces que pensemos de qué manera la lucha por la igualdad como horizonte es una lucha que nos conmueve y nos moviliza, pero nos tiene que llevar a una acción práctica y concreta. Y eso tiene que ver con entender a la democracia como un ámbito de participación decisoria. La democracia no es el lugar donde el ciudadano solamente opta, no es un convidado de piedra a votar de vez en cuando para delegar en el que se sienta en el sillón la posibilidad de diseñar o de administrar su propio destino. Yo sería muy injusta porque pensé en nombrar a todas las personas para agradecerles la presencia, pero obviamente que quiero destacar la presencia de Hermes Wiener, porque Hermes simboliza para nosotros hoy en este lugar, y aprovecho en la persona de él también a felicitar y a reconocer el triunfo del Frente Progresista en Santa Fe. Que tuvo siempre estos tres pilares de los que nos habla Hermes: la participación, la solidaridad y la transparencia. Y nosotros reivindicamos esos tres pilares también en nuestra propuesta de gobierno. La participación no es solamente ir a acompañar. La participación tiene que ver con ser parte en el diseño del destino que queremos. Es hacernos cargo con las responsabilidades y con los derechos que eso implica. Por eso hemos planteado más de una vez que en un futuro gobierno de este Frente Progresistas vamos a impulsar los mecanismos de la democracia semidirecta que están en la Constitución Nacional, que nunca se han usado desde el año 94. La única vez que se hizo una consulta la hizo Raúl Alfonsín con motivo del Brigli antes de que estuviera incorporado en la Constitución. Nosotros creemos que hay muchas y múltiples formas de consultar a la ciudadanía para que la gente efectivamente influya en la toma de decisiones y nos comprometemos a esa consulta. Pero la búsqueda de la igualdad tiene que ver también con un entendimiento sobre cómo se manifiesta hoy en nuestro tiempo la desigualdad. Y por supuesto que lo que hablaba Miguel en relación a las responsabilidades y a los objetivos que tiene que ver con la economía social es lo que cruza nuestra discusión. Porque a veces existe la tentación de plantear el problema de la igualdad o de la desigualdad solamente en términos sociales. Y el gran problema que esto tiene es que cuando solamente hablamos de la igualdad social, convalidamos la desigualdad económica.
Entonces decimos, la igualdad social se resuelve o se compensa con programas asistenciales donde intento ver cómo le resuelvo la vida en el corto plazo a alguien, no se la resuelven a nadie de todos modos, pero seguimos siendo cómplices de la concentración económica en pocas manos, de las transferencias que con la complicidad de este gobierno o de estos gobiernos de los últimos años se viene haciendo de los sectores más pobres hacia los sectores más ricos. Esa ha sido la realidad de nuestro tiempo. Por eso no se resuelve el problema de la pobreza asistiendo a los pobres. Se resuelve solamente si somos capaces de tocar los intereses de los sectores más ricos, de la riqueza mala vida, de la concentración de la riqueza con la complicidad del Estado. Ahí es a donde hay que ir a tocar. Sacarle la careta a un gobierno que se ha puesto el rótulo de progresista como el que le pone la estampilla a un frasco. Hay que desenmascarar la hipocresía del relato, porque atrás del relato está la realidad. Gobernaron 12 años en las mejores condiciones económicas internas y externas, teniendo absolutamente todo el poder, para terminar con un sistema impositivo seriamente regresivo, injusto, inequitativo, donde los trabajadores terminan pagando el impuesto a las ganancias y en este país la renta financiera no paga impuesto. Pero lo más grave no es solamente que no pagan impuestos los que especulan con su platita puesta en el banco. Lo más grave que atrás de esto está la declaración jurada de la Presidenta de la Nación, que hace una semana nos contó con su declaración en blanco que en un año ganó 14 millones de pesos por tener plazo fijo. Y esto es lo que define el proyecto de país. Esto es lo que desenmascara la hipocresía de un relato. Porque la Presidenta se para frente a la cadena nacional y nos dice hay que agregar valor a lo que se produce. Ahora, la verdad es que ella tiene esa plata puesta hace muchos años en la renta especulativa sin generar un solo puesto de trabajo. Y lo más grave es que habiendo tenido las mayorías que han tenido en el Congreso, nada modificaron. Por lo tanto, mientras todos ustedes pagan el impuesto a las ganancias, la señora ganó 14 millones sin pagar un peso de impuesto. ¿Qué me cuentan? Esto lo que quiero decir es que para nosotros la prioridad en nuestra agenda política, para que el tema de la igualdad o de la búsqueda de igualdad no quede o no suene solamente como una cuestión utópica. La verdad es que atrás de eso hay un programa de gobierno que tiene como prioridad en su agenda una reforma del sistema impositivo. Esta es nuestra prioridad, pero la prioridad no es haciendo demagogia barata en tiempos de campaña para decir vamos a eliminar el impuesto a las ganancias, dicen algunos candidatos. No, el impuesto a las ganancias es un impuesto conceptualmente bueno. El problema es cuando no se aplica al excedente, sino que se aplica al ingreso. El problema atrás del impuesto a las ganancias es la inflación, que es la que pagan los más pobres, es el impuesto que nadie vota y es obviamente sobre lo que tenemos que trabajar. También vengo planteando, no voy a esbozar acá todo lo que es nuestra propuesta, que si el 10 de diciembre asumimos el gobierno, el 11 a las 8 de la mañana estamos en el INDEC. Recuperando a los trabajadores del INDEC, a los técnicos y a los profesionales que fueron echados por este gobierno, para tener a 15 días en un mes los índices confiables y a partir de ahí establecer un programa de gradualidad. Y lo otro que haríamos también es poner todos los organismos de control en manos de la oposición. Es otra de las primeras medidas. Gobierno abierto, que nos controle todo el mundo, que nos controle la oposición. Y vamos a mandar al Congreso de manera inmediata un proyecto para terminar con los superpoderes. Vamos a reglamentar los decretos de necesidad y urgencia, porque hay que recuperar los instrumentos, las herramientas para que la democracia efectivamente sea ejercida por el pueblo a través de sus representantes, que son los que están en el Congreso de la Nación. La búsqueda de la igualdad implica también, y es obvio que será otra de las cuestiones, es que no solamente tenemos que mejorar y hacer más equitativa la masa de recursos que después se reparte. Siempre decimos no hay que engolosinarse solamente con el discurso distributivo. Se puede distribuir con equidad si antes se contribuye con equidad. Entonces lo primero que necesitamos es hacer más equitativo el esfuerzo en la conformación de la masa de recursos que después se reparte.
Por eso vamos a llevar adelante esa reforma impositiva, para que efectivamente más pongan los que más tienen y los que más ganan, y por supuesto para que aquellos que especulan con la renta financiera empiecen a pagar impuestos. Pero también hay que producir una reforma importante en lo que es la estructura del gasto. Y esto no implica bajar gasto público social, al contrario, la incidencia del gasto social es ínfima. El problema es el desfasaje que tiene nuestro presupuesto cuando uno mira y compara. En el presupuesto de este año, los recursos asignados al área de salud, por ejemplo, aumentaron solo el 8%, con una inflación que el gobierno nos dice que es de 15, nosotros decimos que es de 30, el de salud solo el 8%. Pero ¿saben cuánto aumentó el presupuesto destinado a equipamiento y materiales militares para las Fuerzas Armadas? 248% en el mismo presupuesto. Ni que hablar cuando uno empieza a mirar, no voy a ir al discurso repetido que todos conocen de lo que se gasta en la publicidad, por ejemplo, sobre todo en tiempos de campaña. El gran problema es el desfasaje que existe en términos sociales. Vamos a expropiar el Banco Hipotecario Nacional para que vuelva a tener la finalidad que nunca debió haber perdido, para promover la vivienda social, el acceso a la vivienda como un derecho humano fundamental. Necesitamos producir estos cambios y hacernos cargo sobre todo de una agenda diferencial. Este es el amplio camino en el que estamos transitando para poder llevar adelante una cantidad de propuestas bien diferenciadoras del resto. No es casual que los demás candidatos no hablan de estas cuestiones. No van a escuchar hablar a los otros de la búsqueda de la igualdad como horizonte. No van a escuchar a los otros candidatos poner en juego ninguno de los intereses de los sectores económicos que los están financiando. Y el otro gran tema vinculado con la igualdad, sin ninguna duda, es el federalismo. Y por eso yo vuelvo a destacar lo importante que para nosotros es venir a hacer esta presentación en Córdoba. Porque esta es una demostración de nuestro compromiso federal, porque posiblemente una de las desigualdades más intolerables en la que sufren las personas que porque viven o nacen a 1000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires no acceden a bienes y servicios elementales, a poder ejercer operativamente sus derechos más elementales. Cuando hablamos de igualdad, hablamos de derechos, pero también es cierto que nosotros tenemos en nuestro país un cuerpo normativo extraordinario de reconocimiento de derechos. Todos los pactos de derechos humanos hemos incorporado en nuestra Constitución. Sin embargo, la posibilidad real de hacerlos efectivos, de ejercer esos derechos, nos muestra la enorme brecha que existe para el ciudadano común para poder obtener o acceder a esos derechos que la Constitución le garantiza. De eso estamos hablando. No hablamos de las cuestiones declamativas o declaratorias de los derechos, hablamos de la posibilidad del ejercicio real. Y para nosotros, este eje, esta columna básica de nuestra propuesta, que es la igualdad y que desarrollamos en una cantidad de programas y de planes y propuestas concretas, está inexorablemente vinculado con el otro pilar, con la otra columna, que es la decencia. Cuando hablamos de decencia, no hablamos de moralina, no hablamos de honestismo individual. Nos sirve ser personas individualmente honestas en una sociedad carente de valores. La idea de la decencia tiene que ver con una construcción social y colectiva. La transformación más importante que la Argentina necesita es en el campo ético y cultural. Hola, Ma, muy buenas tardes. La cultura política es el conjunto de ideas, creencias, principios y valores que nos dan identidad como sociedad. Y en esto donde yo me planto muchas veces para reconstruir la idea de identidad que nosotros tuvimos hace muchos años atrás, sobre todo quienes somos más grandes, donde logramos alcanzar una identidad como nación basada en aquella idea del ascenso y de la movilidad social, que era el sueño de nuestros padres y de nuestros abuelos, porque la Argentina era la tierra que daba esperanza y trabajo. Y así recibimos a los inmigrantes que fueron nuestros padres y nuestros abuelos, que con su esfuerzo nos llevaron a nosotros a la escuela o a la universidad.
y se hizo grande la patria y la Argentina a partir de aquel esfuerzo que ellos hicieron. Y nos dio identidad como nación, el acceso a una educación de calidad, que puso a la Argentina en los niveles más importantes en nuestro continente y que permitía ese acceso a la universidad pública, a la educación pública, el acceso después a un trabajo decente, en condiciones de dignidad. Y esa es la idea del ascenso y de la movilidad social con la que se construye la patria. Hoy algunos quieren hacernos creer que la patria empezó cuando ellos llegaron. La patria es de todos. No hay patria sin igualdad. No hay patria sin decencia. La decencia también es una forma de construir y de pararse frente a la realidad. Por eso también decimos que la decencia es la no aceptación de que en una sociedad unas personas puedan ser humilladas por otras. Hay un gobierno indecente y una sociedad indecente cuando se toleran los niveles de marginación, de pobreza extrema, de exclusión que viene soportando nuestra patria. Ahí es donde nos paramos para definir la decencia. Por eso es que planteamos tantas veces que la corrupción tiene su costo social. Y tantas veces incluso gente del periodismo, de la intelectualidad, que nos dice a nosotros, ustedes hablan de obviedades, porque hablan de la decencia. En un país como este, que tiene un vicepresidente procesado por coimero, hablar de decencia no es una obviedad. Si nosotros no somos capaces de pararnos sobre nuestra propia dignidad, si no somos capaces de reconstruir una cultura de valores humanos y morales, ahí es donde nos paramos. Esa es la idea del progresismo. El progresismo, en definitiva, ese camino hacia el progreso está marcado por la lucha contra la pobreza, por la lucha por el acceso a la educación, al saber, al conocimiento, que siguen siendo el abrepuertas que nos conduce a la igualdad de oportunidades. Yo quiero terminar con ustedes con la convocatoria que hacemos siempre. Estamos en un proceso electoral complejo, pero hemos decidido producir lo más importante en términos de revolución cultural de nuestro tiempo, que es hacernos cargo del tiempo que nos toca. Hay que dejar de mirar para atrás, hay que dejar de buscar culpables, hay que hacerse cargo del tiempo que nos toca. Siempre repito en muchos lugares porque lo siento desde el corazón. Nosotros, sobre todo quienes venimos de historias partidarias de muchos años, tenemos siempre esa necesidad de buscar en nuestros viejos próceres la herencia de la que hacernos cargo. Miramos y repetimos nuestro pasado con orgullo, porque lógicamente que nos enorgullece. Pero el problema es que así como nosotros vemos en aquellos el enorme esfuerzo de hacer grande nuestra patria y constituirse como un espejo en el que nosotros hoy con orgullo podemos mirarnos, el papel más importante que nosotros tenemos que hacer no es mirarnos en ese espejo, sino constituirnos en un espejo en el que puedan mirarse las generaciones que vienen. Ese es nuestro papel, ese es nuestro rol, hacernos cargo de nuestro tiempo y de nuestra historia, del minuto que nos ha tocado, de hacernos cargo con generosidad, con grandeza, como decía Mandela, hacernos cargo de dejar el futuro, hacernos cargo de ampliar esta convocatoria para que muchas más personas puedan sentir que son parte del diseño, del destino y del futuro que queremos dejar a nuestros hijos. Los convocamos a multiplicarse, a salir, a inspirar a otros, a buscar a otros. Necesitamos de mucha fuerza ética para producir el cambio que la Argentina necesita. Muchísimas gracias por acompañarnos.
casa.